Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del centro en el ajedrez. Muchas veces hemos escuchado esto del centro, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es aplicar el dominio del centro en mis partidas de ajedrez. Recuerden que hay 4 casillas que son las más importantes en el tablero de ajedrez. Estas 4 casillas se conoce como el centro principal. Y el bando que tiene más piezas en el centro principal o domina el centro principal es el que tiene más posibilidades de ganar. Y estas 12 casillas que están alrededor del centro principal se conoce como el centro ampliado. El que tiene más dominio y más control sobre eso es el que tiene más posibilidades de ganar. Vamos a ver un ejemplo. Caballo F3, caballo C6, E3, E5. Aquí vamos a ver un ejemplo, miren. Apertura italiana, C3, caballo F6, caballo atacando al peón. Y ahora miren, este alfil ahí no es mucho lo que puede hacer. Porque miren, las blancas tienen 2 peones en el centro principal y tienen 2 piezas en el centro ampliado. Las negras no tienen ningún peón en el centro principal. Las negras deberían hacer jaque y en vez de hacer eso retroceden. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer cuando jugamos en el ajedrez? Es muy importante saber que, por decir, si las blancas juegan ahí, un ejemplo, ¿no? Digamos que las negras están jugando muy mal, están jugando por el extremo. Las blancas rápidamente se apoderan con 2 piezas en el centro. Digamos que están perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces desarrollo mi caballo. Esta es la posición ideal. Si todos pudieran llegar a esta posición, pues sería fabuloso. No siempre se puede llegar a esta posición. Miren, las negras pues están jugando tan mal. Y miren, esta es una posición ideal con 4 piezas en el centro ampliado y 2 piezas en el centro principal. Las negras solo han movido 5 peones y no han desarrollado ninguna de estas piezas. De hecho, que esta partida deberían ganarla las blancas, ¿no? Y incluso, digamos que jugarían ahí, un ejemplo, ¿no? Pueden hacer sonroque. Si sacan el alfil aquí, este caballo luego dónde se va a desarrollar, porque hay 2 peones que le están obstruyendo, ¿eh? A veces cometemos esos errores, movemos muchos peones y luego no dejamos ningún lugar donde salga el caballo. El caballo se ha quedado encerrado y tiene necesariamente que mover, tiene que hacer algún movimiento y digamos para que recién salga acá. Pero ahora ocurre que si el caballo sale ahí, pues el alfil le va a capturar y la torre si captura, la dama también captura. Entonces, nuevamente el caballo sigue encerrado sin tener dónde salir. Tal vez tiene que jugar aquí para buscar sacar su caballo ahí, pero eso puede generar un problema porque las blancas tienen 2 opciones. Uno es capturar aquí y con lo cual las negras van a abrir el centro, pero la otra opción que pueden hacer es jugar ahí. Y nuevamente el caballo está sin poder, sin tener ningún movimiento. Tal vez ese alfil tenga que reubicarse.
pero el alfil no puede jugar ahí porque el alfil le capturaría. Entonces, entonces el caballo, tal vez el alfil tenga que retroceder aquí, pero retroceder el alfil es perder tiempo. ¿Cuándo voy a hacer enroque? Todos los problemas ha originado el haber movido peones demasiado pronto. Por eso no es bueno mover demasiados peones en la apertura. 2 o 3 peones es suficiente. Hay que jugar mayormente con los caballos, mayormente con los alfiles. Aquí, por decir, tenemos un ejemplo de cómo podemos jugar defendiendo el centro. El alfil está haciendo una clavada al caballo, el caballo no puede moverse, pero tranquilamente puede hacer enroque. Y esta jugada, por decir que, que puede parecer buena, en realidad no va a ser tan buena que digamos, porque podría jugar dama ahí y ahora si se mueve el rey pierde el enroque. Si juega el peón aquí va a perder su caballo porque la dama le va a capturar. La única solución y la mejor solución es regresar el caballo ahí. Pero como hemos visto, las negras tienen 7 peones, las blancas tienen 6 peones, pero entonces aquí tranquilamente podían jugar tal vez podría jugar ahí. Y si captura, entonces la dama puede venir ahí y la dama ya está atacando, ¿no? Entonces, es más o menos un ejemplo de cómo podemos dominar el centro. El rey todavía está en el centro. Entonces las negras pueden tener problemas aquí. Muy bien. Algunas veces podemos jugar entregando el centro, pero tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, por decir, las negras están entregando el centro, pero a cambio quieren tener más ataque. Y el alfil está defendiendo al caballo. Podemos capturar ahí y luego, aprovechando que el rey está en el centro, podemos capturar su dama y las negras han perdido el enroque. Ya. Podemos jugar sin enroque cuando no hay damas en el tablero. En ese caso se puede jugar sin peligro y se puede jugar sin enroque. Vamos a ver un video que nos enseña la importancia del centro. Qué importante es el centro para poder ganar una partida de ajedrez. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y también vamos a compartirle el sonido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente da tanta importancia al centro? El centro del campo en un partido de fútbol, el centro urbano, el centro médico, el centro escolar, el centro en la política, y también es importante el centro en una partida de ajedrez. Pues sí, y si no me crees, sigue viendo este vídeo. Pues sí, en este vídeo os vamos a mostrar algunas ideas importantes relativas al control del centro del tablero, porque desde que aprendemos a jugar al ajedrez nos enseñan que debemos de ocupar, si es posible, el centro del tablero con los peones. ¿Por qué es tan importante esta idea? Pues lo vamos a ver en el tablero. Normalmente vamos a suponer que hay uno de los jugadores que no hace caso del centro y no ocupa el centro con los peones. Bueno, aquí vemos por ejemplo una posición donde las blancas no han tenido ningún problema para ocupar
con sus dos peones el centro del tablero. Lo que ocurre en estas posiciones es que esos dos peones controlan muchas casillas que el rival no puede ocupar con sus piezas. Además, esos mismos peones amenazan avanzar en algún momento, bien sea para seguir ganando espacio o simplemente para expulsar a piezas del enemigo que tendrán que ocupar casilla retrasada y por lo tanto tendremos una superioridad en cuanto a la actividad de nuestras piezas. Por eso es tan importante ocupar el centro del tablero. Hay muchas aperturas donde en algún momento uno de los jugadores cede el centro del tablero. Por ejemplo, en la apertura italiana. En la apertura italiana, vamos a ver, después de alfil C4, alfil C5, las blancas en muchas ocasiones juegan C3 para ganar un centro de peones. El negro juega caballo F6 y las blancas, después de los cambios, quedan con un importante centro de peones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el negro en ese tipo de situaciones? O dicho de otra manera, ¿qué debemos de hacer cuando nuestro rival ocupa el centro con los peones? Pues es importante que no lo dejemos libremente disfrutar de ese centro de peones por lo que acabamos de hablar. Nos controlan muchas casillas, nos impiden que nuestras piezas las ocupen e incluso ese centro de peones puede seguir avanzando y seguir expulsando a nuestras piezas. Por eso, por ejemplo, en esta posición, si el negro da el jaque y cambia alfiles, aquí hay una jugada muy buena para las negras ahora mismo. Y es una jugada que nos da la idea de cómo debemos de jugar cuando nuestro rival tiene el centro de peones. Las negras deberían luchar por el centro, tratar de fijar el centro. Esa es una idea importante. La jugada D5, que amenaza el alfil y amenaza el peón de E4, obliga a las blancas a comer y después de caballo por D5 vemos cómo ese centro que tenían hace un momento las blancas ha cambiado, ya no tienen lo que se denomina un centro móvil, peones en E4 y en D4 que pueden avanzar a su gusto, sino que ha quedado pues con un peón aislado. Ha variado el centro y ese cambio ha hecho que el blanco pierda significativamente su ventaja. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks with zero commission. Os voy a mostrar ahora qué es lo que puede ocurrir si un jugador queda con un centro móvil y su rival no hace nada para evitarlo. Por ejemplo, os muestro una partida de Petrosian contra Korchnoi. Es una partida que me encanta porque además va a aparecer un elemento importante en la estrategia del ajedrez que os voy a pasar a comentar. Bueno, en esta partida se llega a una posición típica del gambito de dama y en un momento dado, después de los cambios en el centro, el negro come con caballo en lugar de con peón y las blancas alcanzan un centro de peones como el que hablábamos hace un momento, un centro móvil, peones que pueden avanzar en algún momento. La primera idea importante que debemos de tener en estas posiciones es no apresurarnos a avanzar esos peones. Esa es una idea muy importante. Los peones están muy bien en la cuarta fila, controlando muchas casillas, insisto, que el rival no puede controlar con sus piezas. Pero, ¿con qué idea vamos a jugar? Bueno, pues yo quiero que os quedéis principalmente con dos maneras importantes de usar ese centro de peones. Ese centro de peones podría desembocar en una posición en la que creáramos un peón pasado. Observamos aquí, por ejemplo, que podría ser el peón de D4 el que acabara avanzando a D5 y creando un peón pasado. De igual manera, las blancas con esta ventaja de espacio podrían pasar, si el negro enroca corto, a realizar un ataque contra ese enroque corto. En la mayoría de los casos, entonces, avanzando el peón de E4 a E5 para controlar la casilla F6, que suele ser una casilla importante para las piezas defensoras del enroque, y abriendo una diagonal contra H7 y marcando la ventaja de espacio en ese sector del tablero donde va a pasar a atacar. De manera que el blanco tiene diferentes ideas, puede jugar con D5 o puede jugar con E5, pero os comento una idea fundamental, no hay que apresurarse para realizar ese avance. Cualquiera de los avances que queramos hacer no debemos de tener prisa, debemos de completar la apertura, completar nuestro desarrollo, enrocar y solamente después, dependiendo de cómo haya jugado nuestro rival, decidimos qué plan vamos a seguir. Por ejemplo, en esta partida que os comento se produjeron algunos cambios, el negro enrocó corto, el blanco todavía, fijaros, tiene que completar la apertura
Y después de enrocar, de llevar una torre a E1 y otra a D1, fijaros que esta es una posición muy armónica, porque las dos torres han quedado detrás de ese centro móvil, apoyando cualquier avance que puedan realizar los peones. Y al final, por ejemplo, en esta partida, Petrosian se decidió por avanzar el peón a D5 y después de los cambios, las blancas han quedado con un peón central pasado, apoyado y avanzado. Una idea fundamental en estos casos, una ley estratégica a la que debemos de recurrir. El peón central pasado debemos de avanzarlo todo lo que podamos siempre que no corra peligro de perderse. Las piezas del rival quedarán pasivas. Esta partida es muy bonita porque el negro juega a caballo F5 para venir a bloquear ese peón. El blanco juega a caballo E5 y después de caballo D6, atacando o amenazando un posible cambio en C4, las blancas realizaron la sorprendente jugada caballo C6. Una jugada inesperada, ya que después de los cambios el alfil cae y parece que las blancas han perdido una pieza. No es cierto, el blanco cuenta con la jugada dama F4, retira su dama, la torre blanca ahora ataca evidentemente a la dama de D8 y bueno, el negro tuvo que poner el caballo delante, si no la dama por supuesto va a acabar capturando ese caballo. Entonces el negro optó por cubrirse con el caballo y hemos visto cómo aquí, después de los cambios, el blanco queda muy activo, tiene un peón pasado en C6 que al final en esta partida resulta muy importante porque el negro tiene que concentrar sus piezas, aquí lo vemos, impidiendo que ese peón siga avanzando. Y lo que suele ocurrir en estos casos es que al final el blanco pasa a otro sector del tablero, el negro está pasivo, impidiendo que nuestro peón pasado avance y vemos como Petrosian con blancas lo que hace es jugar contra el enroque de las negras, con calma, pero acaba rompiendo en ese enroque, atacando y creando amenazas. La ventaja de ese peón pasado y avanzado hace que las piezas del negro estén pasivas y finalmente el blanco incluso realiza una combinación brillante. Vemos como torre por G6 no puede ser aceptado el peón porque vendría dama C3 jaque seguido de un mate en G7. Por lo tanto, después de torre por G6, bueno, podía haber abandonado, hizo dama E5 y vino un mate en H5. Pero lo importante de esta partida, que podéis ver luego en vuestro tablero, reproducirla con calma, lo importante es que hemos visto una idea fundamental, que es la creación, cuando tenemos un centro de peones, la creación de un peón pasado en muchas situaciones que podemos seguir avanzando y que obliga a las piezas del rival a permanecer pasivas. Esta es una de las ideas que podemos utilizar cuando tenemos un centro de peones, avanzar el peón de dama y en muchos casos crear un peón pasado. Hemos visto en el ejemplo anterior cómo ese centro de peones en el medio juego nos da una superioridad que podemos transformar en la creación de un peón pasado. Hemos hablado del avance del peón D. Ahora vamos a hablar del avance del peón E y cómo este nos puede servir para obtener buenas posiciones de ataque. Vamos a acabar convirtiendo nuestra ventaja de espacio en el centro en posiciones donde nuestro objetivo va a ser el rey enemigo. Para empezar, os voy a mostrar un ejemplo de Kasparov contra un rival inferior. Es una partida en una simultánea, pero a veces estas partidas desniveladas nos enseñan muy bien un plan ganador que no aparece en partidas entre grandes maestros porque no cometen ciertos errores. Vamos a ver, es un gambito de dama donde el negro come con el caballo en D5, las blancas aprovechan para crear un centro de peones y de hecho un cambio en C3 y una posible ruptura en C5 nos habría llevado a las posiciones que hemos visto en la partida anterior, pero aquí el negro hace algo peor, que es sencillamente llevar su caballo a F6. En estas posiciones, como el negro en roque corto, va a tener muchos problemas, como vamos a ver en esta partida. El blanco, para empezar, lo que tenemos que hacer es completar nuestro desarrollo. Ni avanzar todavía los peones, ni iniciar un ataque contra el flanco de rey. No nos olvidemos que estos son planes de medio juego. Primero tenemos que acabar la apertura. Eso es fundamental. Entonces vemos cómo Kasparov con blancas va completando el desarrollo, situando sus piezas en casillas efectivas. Y bueno, el negro también va desarrollando sus piezas, saca un alfil por B4 que es atacado y llega hasta A5. Y esta jugada de Kasparov, alfil C2, es muy significativa. La idea es poder llevar la dama a D3
para poder efectuar amenazas contra el rey enemigo cuando éste enroque. Pero observemos cómo, hasta que las negras no enroquen, el blanco no va a avanzar su peón de E, no va a poner las cartas boca arriba. El negro enroca y por fin llega este avance. Expulsa a la pieza defensora y abre la diagonal apuntando hacia la casilla H7. Las ideas de ataque del blanco quedan claras con esta jugada. Una vez que el caballo se retira, se produce un cambio. El blanco expulsa también al alfil, pero finalmente aquí vemos esa situación de piezas, alfil por detrás y dama por delante. A esa maniobra se le llama montar el tren o montar el trenecito. Es una configuración de ataque típica contra el enroque enemigo. Y claro, en esta posición el negro de pronto está ya prácticamente perdido, porque si avanza el peón, bueno, no tiene muchas, avanzó el peón de G, si avanza el peón de F para que la dama no llegue a H7, comemos al paso y seguimos entrando en H7, de manera que la posición es desesperada, el negro jugó G6 y el alfil entra por H6 ganando un peón. La partida está decidida lógicamente, el alfil ahora es un cañón, los peones están en casillas blancas, las casillas negras por lo tanto quedan débiles. Esa es una regla estratégica importante. Cuando los peones están todos situados en casillas de un color, las casillas de color contrario quedan débiles. Y aquí lo vemos muy claro, el enroque le falta un peón y encima tiene las casillas negras débiles. El negro ataca a la dama se retira tranquilamente y el alfil ocupa ya pues la posición ideal para entrar con la dama hasta H6 y buscar el mate en G7. El rey lo impide, pero la dama quiere llegar. Ahora se amenaza dama H4 para acabar atacando a ese rey y las negras intentan cubrirse con el alfil, pero después del jaque, ya que hay un recurso táctico muy importante, podéis parar aquí la reproducción de este vídeo y tratar de encontrar la jugada ganadora de las blancas. Bueno, no sé si lo habréis parado o no, pero la jugada ganadora es dama por H5, aprovechando que el peón de G6 está clavado, no puede comer y por lo tanto en este momento las negras abandonan, ya que después de rey G8 no solamente tienen material de menos, sino que vendría el jaque mate. Por lo tanto, tal y como hemos visto en este vídeo de hoy, el centro móvil, ganar el centro en ajedrez, nos sirve para que las piezas del rival ocupen posiciones más pasivas. Eso se llama ventaja de espacio cuando tenemos nuestros peones más avanzados. Las piezas del rival hay muchas casillas que no pueden ocupar y nuestros peones pueden avanzar en el momento oportuno, normalmente en el medio juego, bien en ocasiones para crear un peón pasado, bien sencillamente para expulsar piezas enemigas o como hemos visto en este último ejemplo, para iniciar un ataque contra el enroque enemigo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que ganéis muchas partidas consiguiendo el centro con los peones en vuestras partidas. Con millones. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante que podamos dominar el centro y que podamos hacer jugadas que nos ayuden en cuanto al dominio del centro. Vamos a poner aquí un ejemplo. Ya. Vamos a ver aquí. Aquí, por decir, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? ¿Qué jugadas deben hacer las piezas blancas? Escríbame en el chat del Zoom la jugada que ustedes harían con piezas blancas
en esta posición. Aquí le toca jugar a las blancas. Entonces, escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían en esta posición. Richard, si es quien dice jugaría peón C3. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Leo dice caballo F3. Sebastián dice C3. Franco Estefano dice F3. Quilla Abigail peón C3. Abdiel Flores caballo F3. Jeremy peón C3. Dolly Aguirre peón C3. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Ah, Kimei dice peón C3. Pan peón D5. Adara, caballo E2. Saí, caballo D2. Luis Rodrigo, C3. Ximena, caballo E2. H. Yui, peón C3. Bueno, vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. Vamos a dar un minuto más para que me envíen su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Dolly Kimei dice que también se puede jugar dama G4. Bueno, vamos a ver las diversas jugadas. Bueno, vamos a cerrar el chat del Zoom. Parece que ya todos han enviado sus respuestas. Primero, vamos a ver las jugadas que no serían las mejores jugadas, ¿no? Me han dicho que sería bueno F3, pero si vemos aquí, el mover F3 nos va a capturar a nuestro peón. Y si capturo con la dama, entonces me van a atacar. Jamás debemos darle oportunidades de ataque a nuestro oponente. Y más aún, si sacamos la dama y la dama es atacada por un caballo o por un alfil, estamos perdiendo el tiempo. Y perder los tiempos en el ajedrez no es lo mejor. Entonces, esta jugada no sería bueno. Caballo F3, eso sí es una buena jugada. Porque si nos capturan, podemos jugar caballo D4 y si juegan ahí, pues podemos capturar o podemos jugar caballo C3. No habría problemas. Otras jugadas que podemos hacer. Otra jugada que podríamos hacer aquí. Bueno, primero vamos a ver las jugadas incorrectas, ¿no? Me han dicho también caballo D2. Pero esta no es una buena jugada porque le estamos regalando un peón a nuestro oponente y ahora está defendiendo el peón. Entonces, eso no sería tan buena jugada. También me han mencionado caballo E2. Bueno, esta jugada sí está bien porque si captura, pues el caballo va a capturar. Entonces, como ven, hay varias alternativas. Y también me han dicho D5. Esta está bien, es una buena jugada porque el peón gana ahí bastante espacio, impide que el caballo salga.
Y otra jugada que sí estaría bien, que también me han dicho, es peón C3. Porque si capturo ahí, me quedo con 2 peones en el centro principal. Y si avanza acá, entonces puedo avanzar ahí. ¿Ya? Entonces, esas son más o menos las jugadas que podríamos hacer. También me han dicho dama G4. Pero dama G4 no es una buena jugada porque dejamos desprotegido nuestro peón, nos captura y luego el caballo va a salir y va a atacar a la dama. Y la dama necesariamente va a tener que retroceder. Entonces ya han perdido un peón. ¿Ya? No es bueno sacar la dama al empezar la partida. Muy bien, entonces esa ha sido la clase del día de hoy sobre el dominio de